Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la 36ª edición del Festival Internacional de Mar del Plata. Hoy tenemos la oportunidad de charlar y dialogar con Betania Capato, directora de una escuela en Cerro Hueso, parte de la competencia oficial argentina. También nos acompañan la actriz Mara Bestelli y el actor Pablo Seijo. Hola Mara, hola Betania y hola Pablo, ¿cómo están? Hola Rocío, ¿cómo estás? Es un gusto poder charlar con ustedes el día de hoy acerca de la película. Una película, Betania, que se nota muy íntima y muy personal, y que debe haber sido todo un proceso, una película que también habla de momentos, que siento un poco que por ahí podés haber vivido. Me gustaría un poco que comentes cómo fue el proceso y, bueno, tu relación con la película. Bueno, Una escuela en Cerro Hueso es una peli de ficción que está inspirada en un hecho de la vida real, que es un hecho personal y familiar, que es la historia de mi hermano Lucio, que está dentro del espectro autista, y la historia de la peli cuenta un poco cómo es su incorporación a la escuela primaria, cuando él había cumplido ya los 6 años y todavía no había hablado ninguna palabra en su vida. Esta es una historia también que pasó hace muy poco, él ahora tiene 10 años, es decir, que es una historia muy reciente, y bueno, mi primer acercamiento, digamos, fue entender que esa historia tan cercana podía transformarse en una película. Y a partir de ahí empezar, todo un proceso y una instancia de muchas decisiones respecto a cómo yo iba a contar esa historia, que me daba muchísimas ganas de compartir por todas las particularidades, digamos, por lo sensible del tema, por los actores que también implicaba, ¿no? Como, bueno, esa historia que transcurre en un lugar tan especial, como es una escuela rural, en los márgenes de la ciudad, junto al río. Una historia que quizás en otro contexto hubiera pasado absolutamente desapercibida, entonces yo sentía que había algo ahí que estaba, digamos, en mis manos, la posibilidad, digamos, de compartir. Así que eso fue lo primero, entender que eso se podía convertir en una película. Y a partir de ahí, bueno, empezar a pensar cuál iba a ser la manera de contarla. Para mí la primera gran decisión, digamos, es pensar que esto tenía que ser una ficción y no un documental, porque la ficción, digamos, me servía a mí también un poco como atajo y como escudo para narrar una historia tan íntima, pero también me daba la libertad de poder hablar de otros temas que a mí también me interesaba tocar. Entonces me parecía que era interesante. Y otra cosa también que para mí es determinante, cuando yo empiezo a pensar en la posibilidad de que exista la película como obra, es, bueno, decidir que la película la iba a filmar en el lugar donde sucedió la historia, es decir, bueno, en esta escuelita, y que iban a participar también del rodaje las maestras de mi hermano, sus compañeros, pero también la decisión de incluir actores como parte de la propuesta, digamos, que me parecía a mí que ya de entrada marcaba como una propuesta de híbrido, digamos, entre ficción y documental, que proponía ya como, bueno, una historia o un dispositivo interesante. Yo me formé en el documental, vengo como de ese palo, y era mi primera experiencia también con actores y demás, lo cual fue todo un desafío, pero también me parecía que era como una transición natural en mí, como, bueno, del documental más puro, si se quiere, a esta docuficción, que de todos modos es una historia que, digo, fue guionada, fue trabajada con pautas muy específicas, pero que utiliza el dispositivo del documental para aproximarse a la vida, digamos, de estas personas que aparecen en la película. Justo me sacaste la palabra de la boca, porque iba a hablar de la cuestión esta híbrida que se nota tan marcada desde la fotografía que hace Iván Fun, o sea, cómo la fueron pensando, porque hay una fotografía que es muy naturalista, que es muy documental, que es muy cercana también de registro, y quería que comentes un poco más, así empezamos a sumar a Mara y a Paula a la conversación, cómo fue
este trabajo con actores y no actores. ¿Cómo lograste cómo fueron logrando entre todos ese equilibrio? Porque vos, como ópera prima de ficción, no de documental, de ficción, hiciste lo que básicamente el cine todo el mundo dice que no hagas, no utilices ni niños ni animales. Y Betania dijo, vamos a por todo. Sí. Entonces me gustaría que comentes un poco cómo fuiste vos y tu equipo logrando ese equilibrio. Bien, voy respondiendo de a una cosa. Lo primero para mí que es muy importante es que todo el equipo de rodaje son amigos y personas con las que yo tengo muchísima confianza y con las que ya venimos haciendo muchas películas y con los cuales manejamos como ciertos criterios en común. Entonces eso es muy importante también, digo, era mi primer película de ficción y yo también necesitaba como sentirme cómoda a la hora como de, bueno, manejar los recursos que estaban a mi alcance, digamos, y para mí eso es muy importante para lograr las escenas que yo quería, como algo de eso, como de la confianza, de sentirme cómoda trabajando en ese espacio y sobre todo un espacio que sobre todo terminó siendo como de muy íntimo, ¿no? Entonces, como pocas personas en el set, eso, y mucha confianza con cada uno. De hecho, lo que yo hago, o la manera en que me gusta trabajar, es como, bueno, proponer un universo para la película, con pautas bien claras, y luego de proponer esta situación, incluso desde lo actoral, desde los movimientos que van a pasar dentro de la escena, entrar con el equipo y ahí es donde nosotros activamos como los dispositivos del documental. Entonces empezamos a movernos dentro de esa escena o dentro de ese marco que se crea, un marco como de contención, empezamos a buscar ahí, bueno, qué es lo que va apareciendo en cada momento, ¿no? Qué es lo mejor, y ahí también me parece que funciona mucho como, bueno, también un dispositivo que tiene que ver más hasta con la intuición, diría, ¿no? De qué es lo que va pasando en cada momento y que la cámara pueda estar atenta a capturar eso y no perderlo. Yo siempre asocio mucho esta forma de trabajar como una banda que toca en vivo y que va improvisando también, entonces hay, bueno, esto que decía, ¿no? De la confianza con el equipo de trabajo es porque realmente requiere un nivel de concentración que es mucho más elevado, porque todo puede cambiar de un momento para el otro. De hecho, yo doy muchas indicaciones en vivo, lo cual es un poco molesto para el sonidista, pero a mí me sirve mucho porque de repente las escenas como, están como vivas en sí mismas. Todo puede ir cambiando. Y ahí es, digamos, donde la cámara va siguiendo un personaje. Yo, de hecho, siempre estoy como muy pegada a la cámara, y ahí voy buscando también con Iván un poco cuáles son las imágenes más pregnantes en cada momento. Y bueno, después me parecía a mí sumamente interesante. Me parecía sumamente interesante esto, bueno, también de trabajar con actores y no actores, porque había algo ya de estar en ese mismo espacio, digamos, que había sido donde había transcurrido la historia, que ya estaba como cargado de emocionalidad en sí mismo, y a su vez el híbrido, el choque con actores profesionales, de hecho, que venían de otro lugar, y demás, me parecía como que podía ser enriquecedor y retroalimentarse mutuamente, y creo que de hecho funcionó muy bien. Y bueno, esto que decías después de trabajar con niños o no, a mí me encanta trabajar con niños, porque me parece que tienen una forma de aproximarse y una forma de acercarse y de mirar el mundo que es, bueno, mucho más franca, si se quiere, y a su vez ellos entran también como en la ficción mucho más rápido. En poco tiempo empiezan a habitar ese espacio y se lo apropian, y ahí es donde empieza también un poco a suceder la magia. Es que la película se ve muy vibrante cuando aparecen, porque se los ve muy, muy lúdicos, muy amables, muy felices. Entonces se vibra mucho su presencia. Y es como decís vos, o sea, habitan el espacio con total naturalidad y no se ve
para nada forzado, es muy hermoso cuando aparecen. Y me gustaría Sí, preguntarle a Mara cómo te sentiste. Eh, Hay algo muy interesante de esto, dos cosas como me parece que están buenas. En la película nosotros pertenecíamos a otro lugar, no pertenecíamos a ese pueblo. Entonces, y realmente nosotros somos bichos de ciudad, no vivimos a la orilla del río. Entonces, fue muy interesante entrar a este espacio al cual no pertenecíamos. Nos venía muy bien para lo que teníamos que ficcionar, digamos, porque creo que el desafío más grande para mí fue no ficcionar en la película de Beta, porque uno tiene un oficio y el oficio te va llenando de mañas. Y cuando lo que yo sentí fue cuando empecé a encontrar con otros que no eran actores, con niños que tienen como una naturalidad y una espontaneidad tremenda, y con adultos que no eran actores, uno quedaba siempre fuera de registro, porque siempre estabas como un poquito pasado, por más que quisieras. Entonces el gran desafío para mí fue despojarme de todo, que no hubo mucho tiempo también, porque eso era un código que tenías que rápidamente entender, ¿no? Pero para mí desde la actuación lo más interesante fue eso, como despojarme de actuación y dejarme atravesar por la experiencia real que era estar en ese espacio, en esa escuela, con esos niños, y que fuera más un ejercicio de impresión-expresión, no de generar ficción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende perfecto. Ese fue como para mí el enorme desafío. Y después, obviamente, bueno, encontrar, Betania tiene una sensibilidad y una humanidad enorme, que todo lo volvía más fácil, porque podría haber sido un quilombo ese rodaje, porque en un punto era bastante extremo, ¿viste? Y sin embargo fue muy placentero, fue de mucho aprendizaje. Bueno, entre seres humanos extraordinario. Te nos Creo que volviste yo un quedé. poco robótica, Mara. Claro, que de golpe se me quedaron quietos todos y dije, ¿fui creí yo? que era yo. Bueno, aprovecho pasar a Pablo para que también nos comente su experiencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, tomo un poco lo que decía Mara, que me parece súper interesante. Digo, había un movimiento como de construcción que uno tenía que hacer para acercarse a esa textura real que era muy atractivo y que era todo el tiempo lo que nos preguntábamos. Estamos actuando, era como la preocupación. Y al mismo tiempo también había algo que era un desafío, que era entrar en ese relato de una manera honesta, ¿no? Digo, porque digo, es un relato muy particular, digo, ya como muy, muy, muy atravesado por una emoción muy, muy específica. Entonces, ¿cómo aterrizar ahí sin desentonar y realmente entrando con un contacto mucho más, honesto? Y al mismo tiempo fue un placer todo el tiempo la experiencia, ¿no? Digo, filmar en ese pueblo, en esas escenografías en esos espacios tan particulares, ¿no? Como urbanos, de río, que uno no conoce en absoluto. La sensibilidad de la gente que se sumaba al proyecto, digo, todo la verdad que era muy, muy estimulante para nosotros. Y al mismo tiempo ir descubriendo que se iba produciendo una película muy poderosa, ¿no? Digo,
A mí me gusta mucho filmar con muy pocos recursos y con equipos muy chicos, y siempre siento que se obtienen como los mejores resultados allí, ¿no? Lo mismo, bueno, muchos amigos, digo, entonces, nada, estaba muy bien todo. Bien, muy lindos sus testimonios acerca de cómo se fueron incorporando a esta aventura a la cual los invitó Betania. Hay una cuestión, Betania, que trabajás, creo que lo haces con muchísima naturalidad, así como Mara y Pablo lo recalcan, que es la cuestión de la inclusión. Es una temática que está dentro de la película, y es estos personajes que vienen justamente de lo ajeno, de la ciudad, a un nuevo lugar, y todo ese proceso de adaptación que hacen a ese espacio, a esa nueva vida, porque es también adaptarse a una nueva vida. Y quería que me comentes un poco qué es lo que te interesa de eso, porque está muy presente en tu película. Sí, creo que son los temas que más me interesan, digamos, acerca de los cuales yo me pregunto habitualmente. Me gusta también pensar el cine como una excusa para eso, para seguir explorando esos territorios que a uno eso le interesa, como si fuera una geografía emocional, digamos. Me parece que el cine también es una linda excusa para eso, y en este sentido, digamos, la película tocaba muchos puntos que para mí son interesantes, ¿no? Acerca, bueno, del misterio de la comunicación entre las personas, cuáles son otras posibles formas de relacionarse que no tengan que ver puramente con la palabra. También una forma de pararse desde el amor frente al desamparo, frente a esa sensación de desamparo total, incluso de abandono del Estado en estos lugares de tanta vulnerabilidad social, y cómo aún en ese contexto, en esos contextos tan dolorosos a veces, igual uno puede salir adelante y encontrar esos momentos de felicidad. Que están dados siempre en la conexión con otro, en reconocerse en el otro también, que a su vez siempre nos termina enseñando algo, eso, acerca de nosotros mismos, tal vez. Y creo que eso está muy presente en la película, y que, bueno, fue una búsqueda que quizás vengo también transitando desde mi película anterior, pero que se profundiza mucho más en esta. Y bueno, también hay algo claramente que es muy personal, que es una película que a mí me tocaba desde lo profundo, entonces también para mí esto era una excusa muy fuerte también para conectarme, digamos, con la historia de mi hermano, tratar de entender algo también de su propia vida, y creo que hay algo de eso que le da vitalidad a la película, que tiene que ver con el mismo hecho de estar ahí habitando esos espacios y contacto con esas personas particulares. Pero bueno, a mí también como lo que me gusta pensar de la película, más allá de esto, es como una idea que un poco creo que está representada a través de la figura de ese caballo que aparece en un momento y empieza a conectar con la niña y también con el personaje de Mara y de Pablo, que es un elemento también, bueno, simbólico, ¿no? Que también, digo, la relación que se va articulando con los personajes habla un poco del estado emocional de los personajes, pero a mí me gusta también mucho pensar que esta historia, digamos, finalmente habla como de cómo el futuro es el día a día, digamos. Entonces ese caballo también como representa un poco toda la idea de la película, que para mí es cómo, digamos, la vida se abre camino, y a pesar de todo esto, digamos, bueno, algo de la insistencia de seguir hacia adelante a pesar, bueno, de todo Sí, lo que la ocurre. resiliencia, podríamos decir, ¿no? Exacto. Y me gustaría también que comentes un poco cómo fue el proceso de encontrarla a Clementina Folmer, la actriz que interpreta a Emma, y de trabajar con ella, de poder explicarle y darle todas estas indicaciones, porque lo cierto es que hace un trabajo increíble frente a cámara, y realmente es interpelador.
Sí, en realidad para mí es hermoso como la manera en que aparecen cada uno de los actores. También digo, Mara y Pablo aparecen de forma muy particular para formar parte de esta historia. Y bueno, específicamente, digamos, Clementina, yo ya la conocía de una película anterior, ella que tenía un papel muy, muy pequeño en una película de Iván que se llama Vendrán lluvias suaves. Y bueno, cuando empecé a pensar la posibilidad, digamos, de filmar, y bueno, quién iba a ser ese personaje, que en realidad era re complejo. Para mí siempre lo más difícil fue, bueno, el personaje de la niña, el punto de vista que iba a tener en la película, cómo filmarla, cómo expresar todo lo que le pasaba por dentro. O sea, fueron preguntas que yo tuve que ir como, en realidad, respondiendo a medida que atravesaba el rodaje, digamos. No era ninguna certeza que yo tenía el primer día que empezó la película, sino algo que fui, bueno, como descubriendo, y que después a su vez terminó en el proceso de montaje, digamos, donde la película también cambia, y hay una forma también de narrar a los personajes que, bueno, obviamente se fue modificando hasta el último día. Clementina tiene la particularidad de que, bueno, tiene una mamá que es maestra en una escuela de niños especiales, en Crespo, que es la ciudad donde ella vive. Entonces había algo de que yo no le tenía que explicar, digamos, que era parte de su cotidiano y que ella ya entendía perfectamente. Entonces eso fue bastante determinante. Y después, bueno, que hay algo claramente que está en ella, en su energía, en la increíble capacidad de concentración que tiene esa niña con la edad que tiene, donde, bueno, a veces pasaba, no sé, 30 o 40 minutos en personaje y alrededor pasaban un montón de cosas y ella nunca salía del personaje de Emma, digamos. Y bueno, yo trabajé como con dos patas muy importantes, que la primera era como, bueno, como desde la interioridad del personaje. Porque para mí lo que no podía pasar es que fuera un personaje desconectado, sino que el personaje Emma siempre tenía que estar como vivenciando algo poderoso, algo activo, en su interior. Entonces trabajamos mucho, bueno, qué era lo que ella se iba a estar imaginando en el momento que estaban filmando la escena. Entonces, bueno, pensarlo, ¿no? Entonces nosotros habíamos armado como un código que se llamaba como la película interior, y era, bueno, todo lo que iba pasando por dentro de Emma mientras filmamos la escena, que a veces tenía que ver con lo que estaba sucediendo y a veces no. A veces era una película que funcionaba en paralelo. Y la segunda pata fue trabajar desde lo corporal, desde lo físico, con, bueno, la gestualidad y también con algo de lo impredecible. Yo a veces le daba como una pauta a ella que solo ella sabía, y de repente se accionaba en algún momento de la escena, y eso iba modificando el contexto. Entonces así también se iba logrando como una suerte de reacción también espontánea, bueno, con los compañeros de la escuela y demás, que también fuimos viendo que funcionaba muy bien. Es hermoso, es tremendo, es hermoso, y es tremenda la cantidad de trabajo que le han puesto. Y tanto Pablo como Mara tienen escenas también que yo considero que son íntimas con Clementina. Y por ejemplo, Pablo, me gustaría que me comentes un poco esa escena en donde están los dos comiendo. ¿Cómo fue que la prepararon? Porque también es una escena muy linda y tiene, como decía Betania, mucho gesto. Es muy gestual esa escena. Bueno, como casi toda la película la armamos de una manera muy artesanal, ¿no? Digo, con mucho cuidado, sería, ¿no? Con mucha delicadeza. Porque aparte era como un momento bastante particular donde empezaba el padre a percibir que la hija empezaba a conectar. La verdad, que lo que decía Beta es fundamental. Digo, Clemen tenía una sensibilidad muy, muy particular
para entrar en el juego y todo el tiempo una disponibilidad a actuar extraordinaria, ¿no? Digo, o sea, siendo que eso, que es muy pequeña y que no, digo, eso, que son sus primeras experiencias como actriz. Es como mucho, no puedo decir porque, digo, la verdad que es algo que sucede, ¿no? Digo, sucedió y quedó muy bien. Tenía mucho que ver también la mirada de Beta y también su propia experiencia en señalarnos esos caminos, ¿no? Digo, o sea, no sé, digo, me parece que si digo algo más es como un poco sanata, digo, no sé, sucedió ¿Y a y vos, estaba bien que sucediera. Mara, qué fue lo que te sucedió? Bueno, yo antes de empezar a rodar, investigué un poco el mundo de las madres de los chicos autistas, ¿no? Eso para poder tener algunas pautas claras de cómo construir ese vínculo, ¿no? Creo que había algo, primero lo que yo recuerdo mucho es que Beta de golpe le decía, arrancábamos una escena y Beta le decía a Clementina, no vino Emma, y entonces Clementina como que se concentraba y aparecía Emma, era como increíble, como que ella, viste, como si la encarnaba el espíritu de Emma. Y había algo que nosotros también habíamos hablado bastante con Beta, porque también lo habíamos descubierto en relación a cómo eran estas madres de los niños autistas, que los padres de chiquitos autistas tienen ciertos rasgos parecidos, que están obviamente mucho más socializados, pero también hay cierto rasgo de mucha introspección, ser muy observador del mundo, ¿no? Tener como mucha vida para adentro, como mucha vida interior. Y creo que concretamente lo que había que hacer cuando uno estaba al lado de Clementina era abrirse. Pablo decía algo recién que yo tomo porque me parece que era interesante, algo de la delicadeza, decía de él, ¿no? Y yo le agrego la sensibilidad, había que estar muy permeable y muy sensible. Pero no porque nosotros supiéramos que estábamos haciendo una película sensible, no lo digo por eso, sino porque el mundo que se proponía contar es mucho más sensible que el mundo cotidiano en el que uno está metido, ¿no? Las escenas con la nena eran estar abierta, mirarla de verdad, Clementina, mirarla de verdad. Y uno en general cuando actúa no mira de verdad, hace que mira. Por eso digo, cómo se desarticula todo el tiempo el proceso de actuación, que uno obviamente que termina actuando, ¿no? Fue muy lindo. Fue muy lindo trabajar con Clementina. Con Pablo también, obvio. Pero... Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, pero digamos, al ser una película tan artesanal como han nombrado, con muchísimo cariño, me gustaría que cada uno cuente si tiene alguna anécdota en especial o algún momento que recuerden que los haya marcado. Y bueno, voy a empezar por Betania. ¿Alguna anécdota del rodaje que digas, este momento? A mí hay un momento que me encanta, que es el de la peña, el de la organización de la peña, cómo la llevan adelante, es hermoso. Sí, bueno, para mí cada día fue de muchísima intensidad, claramente. No sé si puedo decir que lo disfruté del todo, creo que ahora viéndolo con perspectiva sí, pero también me era como muy difícil, bueno, todo lo que implica, digamos, estar como por primera vez a cargo de la dirección de una película.
sí me parece que fue como hermoso sentirme como tan acompañada. Y lo que sucedía, digamos, es que se fue, digamos, como formando como una familia, entonces también de ir a ese lugar, éramos como ya como personajes, ¿no? Y bueno, de repente íbamos, día a día se incorporaban cosas, entonces tenemos como muchas aventuras, digamos, de los días de rodaje que estaban ahí, ¿no? Además como difícil filmar como en Santa Fe, clima tropical en diciembre, en la isla, era como todo intenso, cargado, pero bueno, también muy afectuoso. Y, por ejemplo, la escena esta, la que contás que fue el último día de rodaje de la película, nos enteramos mientras estábamos filmando que se iban a festejar los 300 años de la fundación de Colastines Sur, que es el lugar donde nosotros filmamos. Colastines Sur, bueno, es uno de los barrios, creo que es el barrio más antiguo de toda la provincia de Santa Fe, fue un puerto, fue un lugar que, bueno, eso funcionaba como puerto, de donde salía el quebracho, que bueno, que talaban en el monte chaqueño y salía para Europa, y bueno, nos enteramos ahí que sucedía esto y automáticamente nos incorporamos y dijimos, bueno, podemos venir a filmar, no sé qué, y enseguida nos abrieron las puertas, y todo un poco funcionaba de esa manera, como muy familiarmente. No, yo me acuerdo cuando bueno, los caballos, a mí me gustan mucho los animales, y cuando llegó el caballo grande, no, el chiquito fue ¿te acordás, Beta, que también les avisaron ahí, ese día había nacido el caballo a la mañana, ¿no? Y entonces se podía filmar a la tarde para tener el registro del caballito recién nacido. Bueno, el caballito recién nacido llorábamos todos, lloraban atrás de cámara, llorábamos todos, ¿no? Con eso, porque era una belleza. Pero cuando llega el caballo, a mí los caballos me encantan. Y yo estaba contenta cual niña saltándole alrededor al caballo, y Beta que venía y me decía, Mara, no, Julia le tiene miedo a los caballos. A Julia no le gustan los caballos. Yo tenía que frenar todo el tiempo mi impulso natural a querer abrazar al caballo. Sí, totalmente. Mara, estás demasiado contenta, por favor, no. Tal cual. Sí, sí, fue todo un tema, la verdad, trabajar con los caballos era como algo que uno tenía que ir aprendiendo ahí en el día a día. Bueno, fue muy lindo igual para mí pensarlo ahora como, bueno, la espera del nacimiento, que fue como el transcurso durante toda la película, estábamos esperando que nazca un potrillo para poder ir a filmarlo ese mismo día, y eso fue muy lindo, y creo que también, bueno, algo de eso quedó también en la escena, nada, que es muy emocionante, además ver al animal como recién nacido, ahí levantándose por primera vez, que creo que de hecho en la película el plano del caballo es la primera vez que el animal se para en su vida y pone sus patitas en la tierra y toma impulso, y nada, eso creo que es muy lindo. Y creo que también hace a lo que vos decís y venís construyendo, que es esta hibridación tan perfecta entre el documental y la ficción que lográs, esa naturalidad y honestidad que se logra en la película también. Son esos momentos de registro que la vuelven tan orgánica y bella. Pablo, no sé si quieres comentar alguna situación. Sí, no, yo, a mí me gustan los caballos, pero al mismo tiempo me pasaba algo que con el caballo grande me daba un poco de cosa, ¿viste? Como salía, ¿viste? Tenía miedo que me muerda, no sé, me agarraba eso, pero me acordé sobre todo unas cuantas escenas que filmamos después de una tormenta, que se había caído un eucalipto muy grande que tenía unos nidos de loros, y muchos loros quedaron allí, debajo del eucaliptus. Y con el calor y todo, varias escenas estábamos ahí grabando con un olor a animal muerto y medio podrido, como tratando de que no se tradujera eso a nuestras caras. Pero no, me acuerdo sobre todo eso, de que el caballo me daba un poquito de cosa, pero una cosa personal mía, medio límite.
Tal cual. Bueno, todo fue incorporado, pero bueno, sí, recuerdo ese día que íbamos a filmar y de repente hubo una tormenta terrible y llegamos al otro día y como en el lugar donde estaba la casa de los protagonistas era como, había pasado como un tornado y estaban los árboles centenarios caídos y era como, ¿qué es esto? Y automáticamente dijimos, bueno, incorporamos esto a la película y realmente fue increíble, digamos, eso, como estar como muy atentos de todo lo que pasaba para poder incorporarlo a esa ficción, digamos. Bueno, la verdad que solo quedan de mi parte y del equipo agradecimientos por su película y felicitarlos también, porque hacer, como contaron, hacer una película es hacer una aventura tremenda, desembarcarse en tremenda aventura y llegar a un resultado final que han llegado a algo precioso y que creo que puede tocar el corazón de muchas personas, así que agradecerles profundamente a todos ustedes y a su equipo. Y no mucho más. Muchas gracias y espero que disfruten de una escuela en Cerro Hueso y de esta charla.